Nuestra primera invitada de hoy es Delfina Rossi. Ella es economista y directora del Banco Ciudad. ¿Qué tal, Delfina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo el tratamiento de la ley Ómnibus. Bueno, la verdad que fue un tratamiento muy intenso. Llevamos todo el mes de enero viendo un tratamiento en comisiones que la verdad que fue bastante confuso. Recordemos que se firmó un dictamen de comisión que tampoco se conocía, que fue denunciado hasta penalmente por algunos diputados por haber sido un cheque en blanco, que algunos diputados le firmaban a la mayoría. Luego tuvimos una semana muy álgida de tratamiento de la ley en general, con muchas intervenciones y con una respuesta multitudinaria en las calles, ¿no? Me gustaría resaltar que no solo estuvo el paro general convocado del 24, convocado por la CGT, las CTA, los movimientos sociales, que fue realmente impresionante la cantidad de gente, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país que acompañó, pero también tuvimos escenas de represión, ¿no? Tuvimos escenas de violencia en la calle contra los manifestantes. Me hacía acordar justamente a lo que pasó cuando en el gobierno de Macri se sancionó la reforma previsional, ¿no? Bajo las famosas 11 toneladas de piedra. Sí, me parece que tuvo algunas características distintas que a mí me preocupan muchísimo, como fue la persecución en los alrededores del Congreso a manifestantes que se estaban desmovilizando, que vimos que de repente con la complicidad de la policía de la ciudad de Buenos Aires hubo cierta represión y está siendo denunciada por un montón de organismos de derechos humanos y de defensores, pero fue realmente un debate que me parece que nos tuvo a todos y a todas muy alerta, donde increíblemente veíamos a esta oposición dialoguista diciendo, a pesar de que nos dicen cosas feas, los vamos a acompañar. Y luego, bueno, termina con esta decisión que un poco nos sorprendió a quienes seguíamos el debate de volver a comisión, haciendo caer la aprobación en general. Pero a mí, la verdad que lo que más me inquieta fueron las declaraciones que siguieron, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Las declaraciones del propio ministro de Economía el día de hoy, que dice, bueno, va a haber más ajuste, ¿no? Sin esta ley va a haber más ajuste. Ya lo había dicho cuando había retirado el capítulo fiscal y ahora insiste con esta idea, ajuste, ¿no? para los trabajadores, ¿no? Porque el boleto aumentó un montón. Exacto. Ni hablemos de prepagas, alquileres. Y miren, hoy el mes que viene se vienen los colegios. Sí, hoy se conoció el dato de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, que es de un 21,7%, casi un 22%, un 25,5% en alimentos. Recordemos que venimos de un 35% de alimentos, o sea, que esperamos que a nivel nacional el INDEC seguramente la semana que viene dé un número de alrededor del 20%. Milei va a volver a decir que evitó la hiperinflación en este nivel de perversidad. Pero bueno, el dato a la hora de construir el relato son fantásticos y por eso creo que pero el dato me parece que más importante es que frente a estos niveles de inflación, que yo ya sé que eran elevados con el gobierno de Alberto Fernández, pero se venían haciendo un montón de caminos para paliar el efecto que tenía en el bolsillo de los argentinos. Bueno, acá los salarios solamente en un mes de gestión de Javier Milei se desplomaron un 13%, el salario real. Y esto es peor que en el 2002. Parece que ese es el dato que tenemos que explicarle a la sociedad. Por eso la caída de los números de la CAME en cuanto a cómo cayó el comercio, las compras minoristas están cayendo brutalmente. El gobernador Axel Kicillof diciendo, vinieron a privatizarnos y en realidad están haciendo que la gente tenga que dejar la prepaga, dejar el colegio privado, dejar el club e intentar refugiarse de nuevo en todas obviamente los hospitales, las escuelas públicas, que están para eso, están para la mayoría de la sociedad. Sí, pero también tienen una capacidad limitada. Y además cuando dice que no va a haber aumento de salarios, ¿qué pasa con los... ¿Empezarán las clases sin la transferencia del gobierno nacional a las provincias para el complemento salarial para los docentes? Bueno, él venía amenazando con que iba a fundir las provincias. Bueno, eso también, digo, la verdad que es un nivel de irresponsabilidad que vemos por parte de un gobierno que
por un lado improvisa y por el otro lado parece que le es funcional el desorden del orden político legislativo para continuar con el ajuste. Porque si bien el proyecto de la ley ómnibus no avanzó, como supuestamente avanzan ellos, lo que sí está avanzando es la licuación de ingresos y salarios. Y eso lo vemos constantemente. Y, por ejemplo, no avanzó el capítulo de privatizaciones, pero ya hay una intervención sobre los medios públicos, ¿no? El de que por decreto se designan interventores que tienen en el decreto la finalidad supuestamente de optimizar los recursos del Estado, que sabemos que es una manera de ir desguazando y liquidando las empresas públicas, ¿no? Sí, la ley no salió justamente porque algunos fueron cambiando de posición, algunos diputados fueron cambiando de posición mientras se iba tratando en particular. ¿Por qué pasó eso? No sé si fueron cambiando de posición, me parece que nunca fue claro el acuerdo que tenían entre ellos, pero bueno, ahí desconozco. Para mí fue un error, o sea, a mí me apena que fuerzas que yo creo que son democráticas, como la Unión Cívica Radical, como otros diputados de otras fuerzas políticas o que han sido peronistas como el propio Pichetto, me apena que crean que le tienen que dar gobernabilidad a un gobierno autoritario y de corte neofascista. Digo, me apena por la democracia de nuestro país. Espero que el presidente está señalando como culpables a quienes piensan distinto que él, como culpables de su propio fracaso en la gestión. Entonces, ese es un nivel de autoritarismo que me preocupa. El nivel de represión en las calles me preocupa, el hecho de querer gobernar por decreto, de pedir facultades delegadas como pide, y cuando el Parlamento dice, bueno, hasta acá, la reacción es aún más violenta, ¿no? Las declaraciones de Patricia Bullrich del día de hoy, que volvimos a escuchar, bueno, si no funcionó por el plan A, iremos por el plan B. ¿Cómo se maneja la comunicación oficial? Realmente a mí me parece que las fuerzas democráticas no puede ser que prime sentirse más o menos cómoda con aquellos que nos decimos y nos llamamos y nos definimos como kirchneristas, a no de la defensa de la democracia. Me parece que acá tiene que haber una alianza que permita dejar en evidencia que lo que no podemos, el paso que no puede dar la Argentina es este paso de entregar facultades delegadas a una persona que no tiene consenso político, de entregar la soberanía de nuestras provincias, de privatizar nuestras empresas. Hay un componente, insisto, de autoritarismo que le deberíamos poner un límite, y espero que aquellos que han intentado negociar, pero se dan cuenta del maltrato que reciben y del autoritarismo y cómo lo señala el gobierno nacional, espero que estén más dispuestos a defender la democracia que no a conceder supuestamente estas leyes. ¿Vos crees que el mega DNU el 70 al 23 puede seguir por el mismo camino? ¿O por justamente el procedimiento que tiene, que tendrían que rechazarlo a ambas cámaras, va a quedar vigente? Me parece que lo primero que tiene que suceder es que la vicepresidenta tiene que acatar el reglamento del Senado y convocar a la sesión, ¿no? Digo, porque el bloque de Unión por la Patria pidió una sesión y los senadores así lo informaron para tratar el DNU como corresponde, porque la Constitución permite su tratamiento si no ha sido tratado en la bicameral luego de determinado tiempo que ya está cumplido. Entonces me parece que lo primero que tenemos que denunciar es que acá, de nuevo, de una forma autoritaria, la vicepresidenta de la Nación no está convocando al Senado cuando su reglamento así lo requiere. Entonces, insisto, me parece que acá las fuerzas democráticas, políticas, tienen que dejar de lado diferencias menores y ponerse a defender lo central y lo importante, más allá de que luego demos un montón de debates sobre cómo mejorar la vida de los argentinos y las argentinas, que yo creo que efectivamente tenemos que todos desde los arcos políticos tomar nota de que fueron unas elecciones donde la sociedad demostró su hartazgo, su cansancio, su malestar en un montón de cosas que tienen que funcionar mejor, ¿no? Yo creo que eso nadie lo está poniendo en discusión, pero no es con esta vía autoritaria, ¿no? Muy bien. Ahora te voy a invitar a que veas un informe. Dale. Y seguimos. Los inquilinos, lamentablemente estamos pasando por un momento, ya veníamos pasándola mal durante el gobierno anterior. La ley de alquileres lo que hacía es
contener el tema de los 3 años, que en realidad, ¿por qué los 3 años? Por el tema de los chicos. Yo tengo chicos en mi caso. ¿Cuántos hijos tenés vos? Tengo 4, pero uno ya vive con la mamá, digamos, no vive conmigo. Sí. Y o sea, vivís con 3 pibes. Con 3 chicos, exactamente. Derogando la ley de alquileres, lo que se notó en el mercado inmobiliario, que hubo mucha más oferta a la enorme demanda que hay, y a mi consideración es que cuanto más oferta hay, los precios se van a estabilizar y van a empezar a competir entre los propietarios. ¿Qué significa? Un departamento de 2 ambientes, pongámosle, uno pide 200, el otro 300, el otro 400. Están en el mismo edificio, en pisos diferentes. Ajá. El que primero lo va a alquilar va a ser el de 200. Y digamos, vos alquilás obviamente un cuarto para cada uno. ¿Cuánto Mira, estamos en Villa Urquiza. Sí. Fue un alquiler que encontró mi mujer cuando terminó el DNU, el famoso DNU, por el tema de la pandemia, ¿te acordás? Sí, sí. Ahí nos dimos cuenta que en realidad los aumentos que tendrían que haber sido de un 40, un 50%, se fueron a un 400%. Ahí empieza la odisea con el tema de los alquileres. Y para hablar de este tema estamos con Juan Martín Luciani Otaño. Él es abogado, especialista en consorcios y bueno, todos los temas vinculados a propiedad horizontal. Decime una cosa, a partir de la desregulación, ¿está mejor la situación para los inquilinos? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. La respuesta es sí, hay más oferta de parte del propietario, se ha sentido tentado. El problema es que obviamente las condiciones no son las que esperaban los inquilinos. Claramente las últimas 2 leyes, la del 2020 y 2023, eran pro inquilino y la idea era buscar el voto del inquilino. Al derogarlos y volver al Código Civil y modificar algunos artículos, en realidad lo que se hace es permite que las partes acuerden y acá no siempre están de acuerdo. Algunas cosas también quedaron derogadas del Código Civil porque Claro. el plazo de 2 años lo establecía el Código, después se modificó Pues vuelve a 3. vuelve al Código Civil, pero modifica algunos artículos, por ejemplo el del plazo. El de la moneda, se puede pactar en moneda extranjera. El de la actualización, se puede usar el índice que pacten las partes. El tema de rescindir el contrato. Hay un montón de temas que se vuelve, pero lo que primeriza, antes que nada, es la autonomía de la voluntad. Ahora, no está en igualdad de condiciones, esto es claro, ¿no? Claramente o sea, el es propietario, un contrato entre 2 partes desiguales. primero, antes que nada, desiguales, y también si no vamos a ir al mercado, en la oferta es mucho más chica que la demanda. Hay mucha demanda de inquilinos para poder alquilar y por un tema de oferta-demanda, yo tengo un departamento y tengo 300 personas para alquilar, las condiciones y los precios los pongo yo. Pero en realidad el problema que nosotros nos gusta, digamos, resaltar es que Argentina apunte a otra cosa, no a alquilar. Que Argentina apunte, como apuntan otros países, a la casa propia. El gran problema habitacional que hay hoy en día en Argentina, en el mundo en general, pero yo voy a hablar de Argentina, las diferentes provincias, Ciudad de Buenos Aires, es habitacional por no aspirar a la casa propia, por no poder aspirar a la casa propia, que debería ser una política de Estado, independientemente del partido político, el que suba o el que baje. Debería ser una política de Estado como lo es la salud, como es la seguridad, o sea, es un derecho personalísimo el de habitar. ¿Con quién vas a estar con tus hijos? ¿Qué distancia van a tener al colegio? ¿Qué distancia van a tener uno al trabajo, al club? No puede cambiar cada 2 años, cada 3 años, estar viendo a dónde voy, desesperado, a ver cuánto voy a pagar, qué condiciones van a ser. La verdad que debería ser más allá del partido político, del color político, de ser una política de Estado de acá a una X cantidad de tiempo, independientemente de quién maneje el país, ¿no? Sí. Hoy leí justo un informe sobre los costos de vida, esta crisis que estamos teniendo el aumento de los costos de vida de la sociedad, ¿no? Y se estima que para marzo una familia media en la ciudad de Buenos Aires va a necesitar más de 1.200.000 pesos para poder vivir. ¿Y cuánto de eso se iría en marzo con la estimación de inflación que estamos teniendo? Casi 500.000 pesos se te irían en alquiler. O sea, un 3 ambientes, esto es el señor que escuchábamos en el informe, ¿no? Sí. En marzo se le iría 500.000 pesos. Entonces, realmente la crisis de vivienda, no solo de vivienda, el costo de vida es una crisis tremenda. Estamos viendo, ¿y cuál es el problema? Que yo, por ejemplo, tengo 35 años, ¿no?
gran parte de mi generación, muchos no se fueron nunca de la casa de los padres, y si piensan en volver, esos padres también alquilan. No es que tenemos un resto como tuvo, por ejemplo, la Argentina en los 80, ¿no? Donde los hijos volvían a la casa de sus padres, por ejemplo, en el conurbano, y construían ahí la casita atrás, porque había habido una política de lotes, de vivienda, etc. Quedaba terreno, quedaba algún lugarcito, te quedaba el piso de arriba para hacer la casa de la familia arriba. Esa situación no es más así. Entonces, realmente yo creo que necesitamos tener una política pública que incorpore efectivamente la vivienda propia, pero también una política de alquileres, porque esto de que la oferta no se consigue con la demanda es porque no están ofrecidos los alquileres que están disponibles, ¿no? Porque sí hay construcción de nueva vivienda en la ciudad de Buenos Aires, y mucha. No tenemos un problema de déficit en la construcción de nueva vivienda o reparación y la transformación de oficinas del microcentro, por ejemplo, en vivienda. Tenemos un problema de que esa vivienda, termino con esta idea, está dolarizada. El metro cuadrado de esa vivienda está dolarizada y nuestros ingresos están en pesos. Entonces, lo que acentúa este gobierno es la dolarización de la vida, mientras que tus ingresos siguen siendo en pesos. Entonces, es prácticamente imposible acceder a un alquiler, que además ahora te dicen que te lo pueden dolarizar. En dólares, cuando vos vivís en pesos, cuando cobrás por una jornada completa en cualquier laburo, ¿cómo haces para juntar, para vivir, para ir al supermercado? Digo, es realmente imposible, y ahí la política tiene que ser la recuperación de una moneda, la desdolarización, tiene que ver también con la macro, ¿no? Sí, y además justamente al no haber créditos hipotecarios para que digamos, la gente de clase media, porque hoy tenés gente de clase media alta que no accede a la vivienda. No puede haber créditos hipotecarios en un mercado dolarizado con ingresos en pesos. Sí. Es un tema de que, porque si no doy préstamos en dólares, ¿sí? Si el bien está dolarizado, ¿cómo te voy a dar préstamos en pesos? Claro, pero el persona gana en pesos. Entonces, el problema es esto que Cristina Fernández de Kirchner llama la economía bimonetaria. Es un problema macroeconómico mayúsculo, que requiere, para mí, de regulación, también cuidando al propietario, porque en esto que decíamos, en general, la caída del 13% de los salarios en términos reales, también le pasa a las familias de clase media que tienen un departamentito que lo ponen en alquiler porque necesitan complementar sus salarios. También hay que proteger al propietario, por supuesto. Ahora, necesitamos que recuperen los salarios y necesitamos una política de construcción de vivienda pública acompañada, por supuesto, de créditos, ¿no? Y en eso coincido con tu editorial al principio, que el rol de los bancos públicos va a ser central, pero el camino de dolarizarnos la vida que está llevando Javier Milei va a hacer que sea inviable pensar una política pública sostenible en términos de vivienda si no recuperamos la macroeconomía en un concepto más amplio. Bien, ¿coincidís con esta visión? Sí, hay por supuesto que sí, con la licenciada, no en todo, pero en gran parte sí. También hay un jugador más, yo vengo del palo del seguro, y faltan las aseguradoras también. Por ejemplo, en el modelo más capitalista, que era el de Estados Unidos, era el préstamo del banco, y después una aseguradora que salía a garantizar justamente ese cumplimiento. Con lo cual falta un jugador que todavía no estamos mencionando, que es la aseguradora que va a garantizar el cumplimiento de esa hipoteca. En caso de incumplimiento, paga la aseguradora y luego se queda con el bien. Lo que está difícil acá es... Nosotros hoy lo que tenemos es, por ejemplo, para los créditos, un seguro de vida solamente y ese tipo de cosas. Pero claro, no tenemos, en Estados Unidos lo que existía era el grupo AIG, había hecho un macro contrato donde salía en garantía de los que tenían la hipoteca. Ante el incumplimiento, más allá de que allá hay política de desalojo express, ante el incumplimiento te sacan, entonces el bien se puede, digamos, rematar, se puede vender. El banco de la hipoteca se garantiza mientras una aseguradora, ante el incumplimiento, la aseguradora paga al banco y ejecuta, digamos, la hipoteca, que allá hay, al haber desalojo express, que acá no hay, o hay pero no se implementa, es la parte que más se complica, digamos. ¿Cómo haces para...? Que es un tema social, ¿no? Argentina no está muy de acuerdo en desalojar a las familias. En Estados Unidos tiene sentido eso porque no tenés una banca pública como la que tiene la Argentina.
La Argentina, pensemos que desde el 1920 creo que es la creación del banco hipotecario, ¿no? Sí. Entonces, la realidad es que el trayecto que tiene, y además justamente algo que es importante que no se desregule, es que los depósitos del Estado y de la justicia estén en bancos públicos, y esos depósitos son los que permiten después darle una rentabilidad social a la banca pública. Era otra de las cuestiones que se discutían con la ley ómnibus. Exacto. Efectivamente uno puede discutir cómo asegura, tenemos un sistema de SGR, podríamos incorporar a las SGR que además tienen un fondos de garantías públicas para complementar el instrumento financiero. Pero yo no insisto, acá hay un problema de que de ingresos versus la propiedad del bien, ¿sí? Entonces, tenemos que resolver los ingresos. Con ingresos que se te come solamente el 20% de alquiler, no se puede financiar a largo plazo. ¿Por qué? Porque no tenés tampoco perspectiva para el financiamiento. Lo asegure fulanito, menganito o el propio banco. No es un problema de asegurar el crédito. Para eso está la banca pública. Yo en eso creo plenamente en las funciones de la banca pública. Es un tema de que no tenemos perspectiva de cuánto va a valer esa casa y cuáles van a ser los ingresos de esa persona en 20 años. ¿Cómo haces en Argentina hoy para tener una predicción macroeconómica? Por eso es tan importante la discusión de sustentabilidad macroeconómica. Y lo que vemos hoy es un escenario donde Caputo está licuando ingresos, licuando tasa, donde te sobran 100.000 pesos y no los puedes ahorrar en un plazo fijo, porque estás perdiendo 20% de tasa en el plazo fijo. No tenés manera de ahorrar en nada. ¿Querés ir al dólar MEP y te sube el dólar MEP en algún día? ¿Querés ir a esto? ¿Cómo hace la gente para ahorrar? Es imposible. Entonces, el problema es estabilizar la macroeconomía y ahí vamos a poder escalonar los créditos de la vivienda. Es como muy complejo si no pensarlo. Si no, está haciendo la vivienda el negocio del 1% que se mueve en dólares, se maneja en dólares, compra y vende en dólares. No va a ser posible acceder para nadie si no se soluciona un tema de ingresos y de recomposición del salario y de los ingresos de los argentinos.